que me fue el... ¿Qué le hizo? Ya, espere. Poner el audio y el video activados, eso es. Ok, listo, entonces vamos a mostrar el video. Si no suena, no sé, me avisan. Bueno, Islam. Todo el mundo está hablando de eso. Con una comunidad global que se extiende desde China hasta Tombuctú, hasta California y básicamente por todo el resto del mundo. Esta religión es la forma de vida de una cuarta parte de la humanidad. Pero, ¿qué es el Islam? ¿En qué creen los musulmanes? ¿Y qué es la ley de Shakira? Bueno, vamos a ver. Con aproximadamente 1.800 millones de seguidores, o el 24% de la población de la Tierra, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, y por lo tanto, del universo. Los musulmanes constituyen la mayoría de la población en 49 países, tan diversos como Yemen, Nigeria, Albania, Kazajstán y Malasia. Esta religión de 1400 años comenzó en la Arabia Saudita actual, pero hoy solo el 20% de los musulmanes son árabes. Indonesia es el país con más musulmanes, con alrededor del 13% del total mundial, aunque alrededor del 30% de los musulmanes viven en India, Pakistán y Bangladesh. El cristianismo lleva el nombre de Cristo, el judaísmo lleva el nombre de la tribu de Judá, y el zoroastrianismo lleva el nombre de la película de aventuras de 1998, La Máscara del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas. Pero el Islam lleva el nombre de una acción. Islam significa sumisión a Dios, y un musulmán es una persona que se somete a Dios. El significado de la raíz de la palabra Islam significa paz, seguridad y protección. La palabra árabe para paz, salam, proviene de esta raíz junto con la palabra hebrea shalom. Entonces, la sumisión a Dios significa encontrar la paz siguiendo a Dios. En todo el mundo, independientemente del idioma, la mayoría de los musulmanes se saludan en árabe, diciendo Assalamu alaikum, la paz sea contigo. El Islam se originó en la Arabia del siglo VII, con un señor llamado Mahoma. Antes de meternos a explicar la vida de Mahoma, tenemos que hablar del elefante en la habitación. Su nombre es Bartolo, y está parado enfrente a mi pizarrón que explica la controversia sobre si se puede dibujar a Mahoma o no. Bartolo, ¿podrías moverte un cachito para allá, por favor? Para allá, dale. Bueno, ahora sí. Dibujar a Mahoma es un tema político muy controversial. En primer lugar, el Corán, el libro sagrado del Islam, no prohíbe dibujar a Mahoma. Pero las tres grandes religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen reglas contra la creación de imágenes de cualquier ser vivo. Esto viene de la Torá, y algunos musulmanes y judíos se toman esta regla muy en serio. El Islam mantuvo esta regla para que los musulmanes no adoraran imágenes de Mahoma o Dios. En cambio, rezan directamente a Dios. Algunas sociedades musulmanas incluso han dibujado a Mahoma en el pasado, especialmente en la cultura iraní. Hoy en día, la mayoría de los musulmanes se sienten ofendidos por las imágenes irrespetuosas de Mahoma. Pero las imágenes respetuosas generalmente están bien, especialmente en el Islam chiita, la segunda rama más grande del Islam. La mayoría de los musulmanes no están de acuerdo con la violencia en respuesta a las representaciones de Mahoma. Para ser respetuosos, como siempre tratamos de ser en este canal, esta silueta sustituirá a Mahoma. No esa. Ese es Bartolo de nuevo. Por favor, Bartolo, correte de ahí. Me estás haciendo pasar vergüenza. Esta silueta era a la que me refería, perdón. Mahoma nació en el 570 S, en la ciudad de la Meca, en Arabia. Sus padres murieron cuando él era joven, y Mahoma creció huérfano. En aquel entonces, los árabes adoraban a cientos de dioses diferentes. La tribu de Mahoma, los Quraysh, eran los guardianes de este edificio, la Kaaba, en la Meca. Los Quraysh llenaron la Kaaba con cientos de ídolos de diferentes dioses y se hicieron inmensamente ricos cobrándoles impuestos a los peregrinos por visitar la Kaaba. Mahoma era profundamente religioso y quería mejorar su comunidad. A su alrededor vio pobreza, injusticia, guerra y discriminación generalizada contra las mujeres y los huérfanos. Mahoma vio a los ricos abusar de los pobres, y las festividades religiosas se habían convertido en gigantes fiestas decadentes dedicadas a la adoración de los ídolos. ¡Sí! ¡Religión! ¡Fiesta! ¡Whoop, whoop! ¡Salida de la ciudad!
En lugar de asistir a los festivales religiosos, todos los años Mahoma iba a rezar solo en una cueva. En el año 610 S, en el mes de Ramadán, durante una de estas oraciones solitarias en una cueva, Mahoma, que ahora tenía 40 años, fue visitado por el ángel Gabriel, o Jibril en árabe. Jibril le dijo a Mahoma que había solo un Dios, y que ahora era el mensajero de Dios. Mahoma recibió revelaciones de Dios y las recitó en voz alta, y sus compañeros escribieron estas revelaciones y éstas se convirtieron en el Corán, el libro sagrado del Islam. Las palabras de Mahoma fueron radicales en la Arabia tribal. Decía cosas como: los árabes no tienen superioridad sobre los no árabes, los blancos no tienen superioridad sobre los negros. También exigió que se pusiera fin a la práctica de matar a las niñas porque se preferían a los niños. Dijo que las niñas eran iguales bendiciones para Dios. Esto no fue bien recibido en la Meca tribal, sexista y jerárquica. Todo el asunto de un Dios único molestaba a los Quraysh, porque ganaban dinero cobrándole a la gente por visitar la Kaaba, para adorar a todos los ídolos. Los pobres, los esclavos y otros eran atraídos en masa a las creencias de Mahoma. Los Quraysh, ahora furiosos y perdiendo plata, abusaron de los musulmanes, especialmente de los vulnerables, como esclavos, que con frecuencia eran torturados si se convertían. Pero los musulmanes no se defendieron. Mahoma y su Dios prohibieron la violencia. El Corán dice: quien haya matado a una persona será como si hubiera matado a toda la humanidad. Después de una década de persecución, los musulmanes huyeron a la ciudad de Medina. Este movimiento en 622 de la Era Común marca el año 1 en el calendario islámico. En este momento, septiembre de 2021, es 1442 en el calendario islámico. Incluso en Medina, los Quraysh siguieron atacando a los musulmanes. Entonces Dios le dijo a Mahoma que los musulmanes podían defenderse. Pero Dios estableció algunas reglas básicas para pelear: que no tengan como objetivo lugares públicos, que no destruyan granjas ni rebaños, que no dañen a mujeres, niños, ancianos o discapacitados, que no dañen animales, árboles o plantas, y que sean amables con los prisioneros y no conviertan a nadie a la fuerza. Estas estrictas reglas de guerra se establecieron para evitar que los civiles resultaran heridos. Mahoma dijo: si alguien no muestra compasión, Dios no le mostrará compasión. En el año 630 de la Era Común, Mahoma marchó hacia la Meca con un ejército de 10.000. La ciudad se sometió sin batalla. Mahoma fue directamente a la Kaaba y destruyó los cientos de ídolos, y dedicó la Kaaba solo a Dios. 2 años más tarde, la mayor parte de Arabia se había convertido al Islam y estaba unida bajo Mahoma. Pero luego, el 8 de junio del año 632, Mahoma murió. Abu Bakr, el suegro de Mahoma, fue elegido como el primer califa o sucesor. Esta elección es la causa de la división entre las dos ramas principales del Islam, el sunismo y el chiismo. En resumen, los sunitas creen que Abu Bakr fue elegido correctamente, pero los chiitas creen que Mahoma eligió a su yerno Ali como su sucesor. Hoy en día los sunitas representan entre el 80 y el 90% de todos los musulmanes, mientras que los chiitas representan alrededor del 13%. Durante los siguientes 1400 años, el Islam se ha extendido a través de los imperios y el comercio en Oriente Medio, África, Asia Central y del Sur y China. Se extendió a Europa, especialmente a la península balcánica y España. Los comerciantes lo llevaron al sudeste asiático y los esclavos lo llevaron a las Américas. Así que esa es la historia de Mahoma. ¿Pero qué estaba predicando exactamente? El Islam puede parecer complicado al principio, pero podemos dividirlo en algunas creencias fundamentales para simplificarlo. 1. Creencia en un solo Dios. Musulmanes, cristianos y judíos adoran al mismo Dios. Los musulmanes simplemente llaman a ese Dios Alá, porque esa es la palabra árabe para Dios. Los cristianos árabes también se refieren a Dios como Alá. Los musulmanes creen que Dios es no creado, omnisciente, omnipotente, misericordioso, amoroso, sin género y creador del universo. El Islam acepta que solo hay un Dios y que creer en otros dioses o adorar cualquier otra cosa, ya sea ídolos, dinero o poder, como si fuera Dios, es un gran pecado. El Islam tampoco tiene sacerdotes, ya que se supone que los musulmanes tienen una conexión personal directa con Dios. En el Islam, Dios creó al mundo en 6 días. Después de crear el mundo y todo lo que hay en él, Dios creó a Adán y Eva juntos del mismo barro. El Corán dice que Dios creó a la humanidad de una sola alma. 2. Creencia en los libros sagrados y en los profetas. Mahoma dijo que no estaba predicando nada nuevo. Dijo que el Islam era la religión original de la humanidad.
Él era solo un profeta, con la tarea de recordarle a la gente el Dios único y llevarlos de regreso al camino correcto. Mahoma no es el único profeta del Islam. Los profetas del judaísmo y el cristianismo también son aceptados por los musulmanes. En el Corán se nombran decenas de profetas junto con Mahoma, como Abraham, Moisés, Noé y Jesús. Moisés, Jesús y María, la madre de Jesús, reciben mucha atención en el Corán. En el Islam, Mahoma y todos los profetas son solo humanos, pero tienen un mensaje. Y todos los profetas transmitieron el mismo mensaje. Un llamado a la paz, un regreso a orar solo a Dios y una advertencia del día del juicio. Los musulmanes también reconocen la Torá judía y el Evangelio cristiano como libros divinos enviados por Dios. Es por eso que los musulmanes se refieren a sí mismos, junto con los judíos, los cristianos y algunos otros, como gentes del libro. La gran diferencia es que los musulmanes creen que Mahoma es el último profeta y el Corán el último libro sagrado. 3. Creencia en el día del juicio. Dios creó el universo con fecha de vencimiento. En algún momento en el futuro llegará el día del juicio. El mundo terminará y todos los que alguna vez hayan vivido resucitarán y sus acciones en la vida serán juzgadas y serán responsables de cómo se comportaron. Después de la resurrección, todos cruzarán un puente que pasa sobre el fuego del infierno y conduce a la entrada al cielo. Para aquellos cuyas buenas acciones superan a las malas, el puente es plano y ancho y el cruce es fácil. Pero para los pecadores, el puente se vuelve tan fino como una aguja y caen al infierno. El infierno es un lugar de fuego, todos son torturados, miserables, sedientos, Baby Shark suena todo el día, es horrible. Cosas como asesinatos, robos e infidelidades te van a mandar allá. Mientras que el cielo es un hermoso jardín lleno de ríos de leche y miel, donde todos son jóvenes, saludables, reunidos con su familia y suscritos a canales educativos de YouTube. Eventualmente, la mayoría de las personas que van al infierno subirán al cielo, porque Dios quiere a la mayoría de la gente en el cielo. 4. El Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. La palabra Corán simplemente significa recitar o decir en voz alta. Los musulmanes consideran que es la palabra de Dios hablada en árabe por boca de Mahoma. El Corán tiene unas 600 páginas y está dividido en 114 suras o capítulos. Cada sura se divide en versos numerados o ayas, así que puedes encontrar cualquier cita del Corán usando el número de sura y ayat. Vamos a elegir un número aleatoriamente. 31 y 19, que es: habla en voz baja. La voz más desagradable es ciertamente la del asno. El Corán no tiene estructura narrativa, está organizado por longitud. Los versos más largos están al principio y los más cortos cerca del final. Es por eso que la narrativa del Corán salta mucho y parece un poco entreverada. Una razón de esto es que se supone que el Corán debe leerse en voz alta. Muchos musulmanes incluso se saben de memoria todo el Corán. Los hadices son la segunda literatura más importante del Islam después del Corán. Son los dichos o acciones de Mahoma, no Dios, que sus compañeros escucharon y escribieron. Los hadices completan información que no está en el Corán sobre cómo ser un buen musulmán. Los hadices se transmitieron oralmente antes de ser escritos. Por eso, no todos los hadices son iguales. Los hadices se clasifican de fuerte a débil, dependiendo de cuán confiable sea la cadena de transmisores de Mahoma. Por ejemplo, el hadiz que tiene a Mahoma diciendo «perdona al que te hace daño» se considera fuerte, porque la cadena de transmisores es confiable. El hadiz que habla de 72 vírgenes en el cielo es débil, y por lo tanto, la mayoría de los musulmanes no lo creen. Los musulmanes sunitas y chiitas usan diferentes hadices, e incluso algunos musulmanes no siguen ningún hadiz. 5. Los 5 pilares del Islam. Esta creencia central se divide en, 5 pilares. Estos actúan como modelo de cómo se deberían comportar los musulmanes. Primero tenés la Shahada. La Shahada es simplemente una declaración. No hay más Dios que Dios, y Mahoma es el mensajero de Dios. Esta es la explicación más corta posible de lo que creen los musulmanes. Decirlo una vez, honestamente, convierte a una persona en musulmana. Salat. Salat significa orar. Los musulmanes practicantes rezan 5 veces al día. Antes del salat, los musulmanes deben realizar wudu, un lavado ritual de la cara, brazos, cabeza y pies. Cada salat se comienza diciendo Dios es el más grande, Allahu Akbar, seguido de oraciones en árabe, junto con movimientos como ponerse de pie, inclinarse y arrodillarse. La oración musulmana parece tremendo ejercicio, la verdad.
Debido a que un musulmán deja de hacer lo que sea que esté haciendo para rezar 5 veces al día, siempre se acuerda de Dios y de los valores del Corán. Al rezar, los musulmanes se orientan hacia la Meca. La dirección hacia la Meca se llama Qibla. Los lugares de culto musulmanes, las mezquitas, están planificadas de modo que una pared, la pared de la Qibla, siempre está orientada hacia la Meca. Aunque las mezquitas se ven diferentes dependiendo de dónde se encuentren en el mundo, todas tienen una pared de Qibla. Zakat. Zakat es un impuesto caritativo sobre la riqueza que todos los musulmanes pagan anualmente. La tasa básica es el 2.5% de su riqueza actual. El Corán dice, da dinero alegremente a los parientes, a los huérfanos, a los necesitados, a los viajeros, a los mendigos y para liberar esclavos. Hoy en día, musulmanes de todo el mundo dan a la caridad entre 200.000 millones y $1 trillón todos los años. Mahoma predicó que acumular riquezas era codicioso. Para evitar que los ricos se beneficien de la pobreza, el Corán prohíbe los préstamos con intereses conocidos como usura o riba. El dinero nunca puede cambiarse por dinero. La riqueza solo puede provenir del trabajo real o del comercio justo. Saum. Saum es ayunar. Durante el mes sagrado de Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. El ayuno incluye no comer, no beber y no fumar. Las mujeres embarazadas, los enfermos y los discapacitados no tienen que ayunar si esto causa estrés en sus cuerpos, y las mujeres que están menstruando también pueden retrasar su ayuno. A través del ayuno, una persona experimenta el sufrimiento de los pobres. El ayuno rompe la rutina regular de la vida e invita a la introspección y a la meditación sobre Dios. El Ramadán termina con la fiesta de Eid. Durante esta festividad, los musulmanes dan zakat extra a los pobres, comparten comida, visitan a su mezquita y comen con amigos y familiares. Hajj. El Hajj es la peregrinación a la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Todo musulmán debe realizar la peregrinación una vez en la vida, si puede hacerlo. Durante más de 1000 años, los musulmanes de todo el mundo han acudido en masa a la Meca. Durante Hajj no hay distinción entre ricos y pobres, o nacionalidad o raza. Hoy en día, más de 2 millones de personas realizan Hajj cada año. Y esos son los 5 pilares del Islam. A continuación, vamos a ver algunos temas sobre los que seguramente escuchas mucho cuando se trata del Islam. Mujeres. El Islam y las mujeres es un tema bastante controversial. Pero, ¿cómo se comporta el Islam con las mujeres y cuál es el tema con el velo? Bueno, primero que nada, expliquemos los diferentes velos. Esto es un hijab, esto es un niqab, esto es un chador y esto es un burka. El hijab es el velo más popular y el que más vas a ver. El burka y el niqab solo se encuentran en comunidades profundamente conservadoras o en Afganistán, y el chador se encuentra principalmente en Irán. No todas las mujeres musulmanas usan velos, y algunas naciones de mayoría musulmana han prohibido los pañuelos en la cabeza, mientras que otras presionan a las mujeres a que los usen. Es un tema muy polémico incluso dentro del Islam. Pero, ¿por qué algunas mujeres musulmanas usan estos velos? En principio, cultura. El velo es parte de la identidad cultural de muchas personas. Otra razón es que el Islam predica modestia. Los musulmanes deben ser modestos en sus palabras, acciones, temperamento, deseos, apetito, en todo, básicamente. Se indica a ambos, hombres y mujeres, a que usan ropa holgada que cubra la mayor parte del cuerpo. En el Corán no se habla de ninguna diferencia entre cómo deben vestirse los hombres y las mujeres, y nunca se establece que las mujeres deben cubrirse la cara. Los velos parecen haber entrado en la cultura musulmana temprana de sus vecinos romanos. La única referencia a mujeres que se cubren la cara es sobre las esposas de Mahoma, y la mayoría de los musulmanes consideran que solo se aplica a las esposas de Mahoma. En el Corán, Dios ataca a quienes dicen que las mujeres son inferiores a los hombres, y exige repetidamente que las mujeres sean tratadas igual que los hombres. Mahoma apoyaba la educación de las mujeres, diciendo, si una hija nace de una persona y él la cría, le da una buena educación y la entrena en las artes de la vida, yo mismo me interpondré entre él y el fuego del infierno. El Corán también garantiza el derecho de la mujer a trabajar, divorciarse y poseer bienes. Halal. Halal es simplemente la palabra árabe para permisible. Si algo es halal, los musulmanes pueden hacerlo sin preocuparse de que sea un pecado. La mayoría de los alimentos son halal, excepto cerdo, burro, depredadores como leones, lobos, gatos y perros, pájaros con garras, anguilas, lagartos, ratones, ratas y monos. Y la sangre también está prohibida.
El alcohol no es halal porque tiene efectos negativos sobre la salud y la sociedad, aunque curiosamente alcohol es una palabra árabe. Para que la carne sea halal, el animal no debe sufrir. Hay que cortarle el cuello rápidamente mientras se dice el nombre de Dios, para darle una muerte rápida e indolora. El animal tampoco debe ver ni escuchar el sacrificio anterior, ni puede ver el cuchillo de antemano, para que no se asuste. La crueldad hacia los animales está prohibida en el Corán. Mahoma dijo, una buena acción hecha a un animal es tan meritoria como una buena acción hecha a un ser humano, mientras que un acto de crueldad hacia un animal es tan malo como un acto de crueldad hacia un ser humano. Ley de Shakira. Lero lore lore, lero lore lore, ñe ñe ñe, no me sé la letra. No pensé en esta parte, no pensé en la parte en la que iba a tener que cantar Shakira. Perdón. Ley de Sharia. Se habla de la ley de Sharia en todas partes ahora. Las 3 veces que se menciona en el Corán, Sharia se refiere al camino con C mayúscula. O sea, el camino y la forma en que un musulmán debe vivir para complacer más a Dios, para poner orden en la sociedad y llegar al cielo. El significado literal de Sharia es camino a un pozo de agua, que para un pueblo de desierto era un camino literal a la vida. Pensar en Sharia solo como una ley tiende a causar confusión. Sharia cubre principalmente asuntos personales y contratos entre personas. Cómo orar o ayunar, cómo tratar a los vecinos, cómo no mentir, cómo casarse y divorciarse. Este material es el enfoque principal de la Sharia, y cómo rezar no es algo que se imponga por ley. El Corán no tiene muchas leyes, pero las sociedades musulmanas querían tener leyes influenciadas por la Sharia. Entonces, al observar el mensaje del Corán, los eruditos musulmanes decidieron que los objetivos de la Sharia legal eran la protección de la vida, la propiedad, la familia, la fe y el intelecto. Durante siglos, los eruditos hicieron afirmaciones sobre la Sharia y luego respaldaron sus afirmaciones utilizando el Corán, los hadices y el razonamiento. El conjunto de fallos legales que surgieron de su interpretación de la Sharia fue la ley islámica, o fiqh en árabe. Pero fiqh es el resultado de la opinión humana, y por lo tanto puede estar equivocada y es algo que se puede cambiar. Fiqh puede intentar capturar la Sharia, pero probablemente nunca lo logre. Así que el fiqh evoluciona constantemente. La Sharia es una aspiración, nunca fue escrita en un gran libro antiguo de reglas incambiables. Diferentes musulmanes alrededor del mundo tienen diferentes interpretaciones de lo que es la Sharia. Hicieron fiqh basado en esas interpretaciones. Es posible que veas a Arabia Saudita, Daesh o Boko Haram exclamando Sharia mientras abusan y torturan a las personas. Pero la mayoría de los musulmanes no consideran lo que esos grupos hacen como Sharia, pero los titulares igual tienden a centrarse solo en esos grupos. La Sharia puede y se ha utilizado para defender la justicia y la igualdad. Por ejemplo, Musawa, una organización que utiliza la Sharia para promover la igualdad de género. Eso es lo fascinante de la Sharia. Es un argumento, un proceso, una forma de aprender, crecer y adaptarse. Esos son los fundamentos del Islam. Ni siquiera está cerca de cubrir todo. Probablemente solo cubrí alrededor del 1%. Un video simplemente no puede cubrir todo. Las religiones son demasiado diversas, demasiado profundas y significan demasiadas cosas diferentes para diferentes personas. Espero que hayan disfrutado del video. Pueden encontrar Bueno, creo que el video fue bastante educativo, ¿no? Explicativo acerca de el Islam, ¿no? Cuando hablamos siempre de Islam, pues recordemos que es lo mismo que musulmán, ¿no? Musulmán significa el que se somete. Entonces vamos a mirar aquí eh, también, pues más acerca del Islam, nos expliquemos un poco más en base también a nuestra cartilla, ¿no? Bueno, entonces, pero yo coloco aquí para saber quién me participa. Ok, pongo aquí, eso es. Bueno, entonces, hablamos que el Islam es la religión más joven, ¿no? Y también es una religión monoteísta,
que su nombre significa paz y sumisión, que enseña que solo se encuentra paz sometiéndose al Dios Todopoderoso, que en el árabe es Alá. Ajá. Por los siglos dice que los del occidente llamaron al Islam maometismo, pero los musulmanes rechazan el término y lo consideran ofensivo, creyendo que maometismo infiere la adoración de Mahoma, así como los cristianos adoran a Jesucristo. Entonces, más bien cambiaron el nombre de maometismo por musulmán, un islámico, ¿no? Significa el que se somete a Dios y a sus mandamientos. Entonces, Islam tiene, el islamismo dice que es la segunda religión más grande del mundo, con casi ya de 2.000 millones de seguidores en el mundo. O sea, mire que ha crecido bastante esta religión a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial ha crecido bastante, ¿no? Hablábamos o en el video mostraba acerca del fundador, ¿no? Mahoma, el profeta Mahoma, que pues no se sabe bien, hay varias hipótesis o varias teorías que antes de que Mahoma pues fundara el Islam, algunos dicen que él era prosélito de los judíos porque pues tenía mucho conocimiento de lo que era Abraham, Moisés, bueno, otros decían que era cristiano también, y otros porque como vivía en Arabia, él era paganismo, ¿no? De la religión del paganismo como tal. Entonces no se sabe con esa exactitud qué religión practicaba Mahoma antes de, de fundar el Islam, ¿no? Bueno, entonces dice que Mahoma nació en la Meca, siendo huérfano desde niño, fue criado por su tío Abu Talib, trabajó como comerciante y pastor antes de casarse a los 25 años. Dice que 15 años después, insatisfecho con su vida, tomó refugio en una cueva en el monte Hira, cerca a la Meca, para allí meditar y reflexionar. A la edad de 40 años, fue cuando dice que en el mes de Ramadán recibió su primera revelación de Dios a través del ángel Gabriel, ¿no? Donde ella cuenta pues la historia de la fundación, el origen de esta religión, que se le apareció el ángel Gabriel a revelarle y a mostrarle cosas para escribir, eh, según ellos, pues la última revelación de Dios a los hombres, porque para ellos Mahoma es su último profeta, ¿no? Como tal. Entonces, eh, dice que en estas revelaciones, el fue que coleccionó ese libro llamado el Corán, ¿no? Que son 114 capítulos como tal. Mahoma, que murió en el año 632, y la comunidad musulmana se dividió en su sucesor. Aquellos que pensaron que el mejor hombre calificado para ser sucesor escogieron a Abu Bakr. Estos se convirtieron en musulmanes suníes, ¿no? Pero otros pensaron que el primo yerno de Mahoma debería ser su sucesor, y estos fueron los que convirtieron en musulmanes chiíes. Entonces, ahí donde vemos las dos grandes divisiones del islamismo, ¿no? Los sunitas y los chiitas. Los chiíes, los chiitas exaltan a los imanes, a quienes ellos consideran como un linaje de maestros inspirados, aunque poco separa a los suníes y chiíes en lo que se refiere a la doctrina y práctica. Sus divisiones políticas amargas siguen siendo causa de la violencia sectaria mortal. Ajá. Bueno, hablando del libro, el Corán, vemos que las revelaciones recibidas por Mahoma fueron compiladas en este libro, ¿no? Y considerado por los musulmanes como las expresiones reales de Dios. Dice que es únicamente el Corán árabe expresa sin error la palabra de Dios, que no puede ser traducido, solo e interpretado, ¿no? O sea, que la palabra sin error es la que está escrita en el árabe, en su idioma original. Tiene 114 horas o capítulos. Además, los musulmanes siguen el hadís, ¿no? Palabras y acciones del profeta. O sea, son compilaciones, palabras y acciones del profeta que otras personas escribieron acerca de Mahoma, ¿no? Que son llamados hadís, aparte del Corán, ¿no? Aparte del Corán. Bueno, entonces, eso en cuanto al libro del Corán, que contiene, pues, se habla
muchas cosas, ¿no? Habla hasta afirma pues lo del Antiguo Testamento, muchas cosas de que dice nuestra Biblia, lo del Nuevo Testamento. Se refiere también a Jesús como un profeta, que todos estos hombres fueron profetas, ¿no? Abraham, Moisés, Jesús, ¿no? Y que el último profeta es Mahoma. Aquí vemos la división del Islam, como estábamos hablando, musulmanes suníes y musulmanes chiíes o chiitas. Ajá, entonces aquí vemos que ellos son las grandes divisiones, aunque hay otras más, ¿no? Pero son las más grandes divisiones del Islam, ¿no? El chií es la más grande, son los que más, también son bastante celosos, ¿no? Demasiado celosos en cuanto a su fe, en cuanto a su doctrina. Aquí vemos la separación de los que tienen el gorro negro, los que tienen su manto en la cabeza, bueno, el velo en la cabeza. Entonces, ahí está la diferencia de los chiíes y los suníes. Ajá. Bueno, pues aquí como dice, ¿no? Que ellos creen en esos maestros llamados imanes. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice que los sunitas y chiitas, hoy en el Medio Oriente, ¿no? Ahí muestra un mapa más o menos de la división de ellos. Y siempre hay rivalidad entre ellos dos, ¿no? Siempre hay una rivalidad. Aquí vemos la expansión rápida del Islam porque se expandió rápidamente desde el siglo VII, que fue cuando fue fundada por Mahoma. Y 100 años después se extendió desde el Atlántico hasta las fronteras de China. En la actualidad, una cuarta parte de la población es musulmana. Se habla más o menos más de 40 países, ¿no? Donde está esta religión, ¿no? Más de 40 naciones. Algunos son musulmanes políticamente, ¿no? O sea, su país, esas naciones son musulmanas como tal. Y no permiten ninguna religión de más, ¿no? Otros donde están predicando, pues porque ya los gobiernos son autónomos o democráticos, pues ellos predican y enseñan de manera independiente, pero hay países donde son netamente musulmanes y no permiten ninguna otra clase de religión. Ajá. Entonces, mire que ellos extendieron rápidamente, que no sé si ustedes recuerdan, una época de las cruzadas, ¿no? Que las cruzadas fueron una época de guerra en que el cristianismo quería recuperar tierras que los musulmanes se habían apoderado de ellas. Entonces, pues fueron llamadas las cruzadas, ¿no? O guerra de fe, o guerra santa, como llamaban. Y una de esas ciudades, pues, para recuperar era Jerusalén, porque los musulmanes se habían apoderado de Jerusalén. Entonces, quedó eso marcado, ¿no? Lo que la llamaban las cruzadas, que más o menos fue en el año 1000, ¿no? En adelante, del año 1000 en adelante, el cristianismo tratando de recuperar tierras bíblicas, no tierras sagradas como tales del Islam, ¿no? Del musulmán. Ajá. Entonces, en la actualidad, decíamos que se han expandido la cuarta parte de la población y es la segunda religión más grande del mundo, esta doctrina, ¿no? Esta doctrina como tal. Bueno, vamos a mirar aquí acerca de los 5 pilares del Islam. Profesor, qué pena. Es que aparece como un triángulo negro ahí, un cuadrado negro y en todas las imágenes. Es que yo pongo aquí la de... ¿Ahora dónde está? Ahora aquí está abajo en la parte... Abajo, abajo. Es que está ahí donde yo saco ahí para mirar quién es el que me levanta la mano. Ah, ya. Sí, sí. Yo no sé, pero no sé por qué aparece negro. Bueno, siempre te lo tengo aquí como para observar quién me levanta la mano. Entonces, los 5 pilares del Islam, ¿no? Que son actos básicos obligatorios que dan estructura a la vida musulmana. Son la base de ello, ¿no? Los 5 pilares del Islam son obligatorios para ellos y para todo aquel que practica esta religión. ¿Cuáles son? Entonces aquí miramos aquí que habla de el Shahada, que es la declaración de fe que afirma que Dios es uno solo. Amén, que no hay otro Dios excepto Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá.
Es una afirmación fundamental de la unidad de Dios para ellos. El Shahada, ¿no? Entonces, el significado de esta declaración es eso, no es la creencia de que el único propósito de la vida es servir y obedecer a Dios. Y esto se realiza a través de las enseñanzas y prácticas del último profeta, ¿no? De Mahoma. En cuanto a nosotros, los apostólicos, también creemos que Dios es uno solo, ¿no? Pero en un punto de vista diferente a los musulmanes, porque nosotros creemos en un Dios eterno de amor y misericordia, que voluntariamente tomó la forma humana para proveer la expiación por los pecados de un mundo perdido a través de su muerte sacrificial en la cruz. O sea, nosotros reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, Jehová Dios manifestado en carne, pero los musulmanes solamente consideran a Jesús como un hombre y profeta bueno, ¿no? Que lo llaman Isha, a Jesús lo llaman Isha, lo consideran solamente como un hombre y profeta bueno. Entonces, esa es la primer pilar, el Shahada, que no hay otro Dios, solamente Alá. ¿Qué dice el pastor Gonzalo Palacio? Sí, mi hermano, que mientras ellos dicen que Dios habla es por Mahoma, la escritura a nosotros dice que el Señor nos ha hablado por Jesucristo, después de haber hablado por los profetas en este tiempo, el mensajero para nosotros es Jesucristo. Amén, amén. Gracias, pastor. Sí, o sea, creemos en un solo Dios, pero no hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre el Dios que ellos creen y el Dios de nosotros, que pues, uno puede decir casi que es el mismo en el sentido pues de que un solo Dios, el creador del universo, y que en términos árabes lo llaman Alá y en toda parte lo llaman así, ¿no? Con ese mismo nombre, Alá y Alá y en toda parte. Eso es. Y en el caso de nosotros, pues en el caso de ellos, Mahoma es un mensajero, como sea nuestro hermano, y el de nosotros, el mensajero es Jesucristo hombre, ¿no? Porque la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ajá. A través del sacrificio de Jesús. El segundo pilar es el Salat. El segundo pilar es Salat, que es el conjunto de oraciones que ellos hacen diaria, ¿no? Que hacen los musulmanes. Esta oración que es dirigida directamente hacia la Meca, 5 veces al día, mire, al alba, al mediodía, a media tarde, el crepúsculo y en la noche. Oran 5 veces al día y es algo que lo hacen muy disciplinadamente, ¿no? Son una conexión directa entre el orador y Dios. No existe la autoridad jerárquica en Islam, no hay sacerdotes. Las oraciones son conducidas por una persona educada quien conoce el Corán y generalmente es elegido por la congregación. Ellos oran donde quiera que estén, ¿no? Ellos pueden estar en el aeropuerto, un restaurante donde encuentren si es la hora de hacer su oración. Sabemos que ellos siempre llevan consigo una alfombrita de oración para así asegurar que ora en un lugar limpio. En el centro de la alfombrita hay una brújula apuntando hacia la Meca. Así el adorador sabe la dirección correcta cuando ora, ¿no? Más o menos así de esta forma, como está aquí en la imagen, se alcanzan a ver la alfombrita que ellos usan para orar. Entonces, ellos oran 5 veces al día. Amén. Y no importando el lugar donde estén. Yo no sé si usted alguna vez ha encontrado, si usted alguna vez, ahí estando en el aeropuerto, alguna vez se ha encontrado con algún musulmán y que ellos hacen este acto, ¿no? Que de pronto el avión se retrasó donde estén, ellos hacen este acto de oración donde quiera que se encuentre. No sé si alguno ha llegado a ver alguno de ellos. Amén. Mano Anthony, Dayana. Amén, mi pastor, amén. Quisiera hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo ellos le dedican a la oración? ¿Hay alguna información? ¿10, media hora, una hora? No, ellos relativamente, o sea, ellos cuando inician su oración, siempre hay una oración que ellos repiten, ¿no? Reconociendo que solamente Alá es Dios y que hay que servirle y ya luego hacen oraciones personales, o sea, tienen un manual de oración empezando y ya luego independiente de oran cada uno por su propia necesidad o peticiones, pero que haya una hora, tiempo específico, no lo tiene, o sea, puede ser media hora, una hora, independientemente del tiempo. O
sea, no hay tiempo, simplemente sí llevan el tiempo en el sentido de la hora, ¿no? A la hora que es, en las madrugadas, media tarde, esa es la hora que ellos saben, y todos siempre lo hacen con una alfombrita y señalando siempre hacia la Meca. Ajá. Pero tiempo específico como tal no lo tienen. Ajá. Ok, Eh, muchas gracias, pastor. mire, este segundo pilar es importante, ¿no? O sea, tienen la oración como algo esencial. Y hablando de nosotros, ¿cómo nosotros tenemos disciplina en las oraciones? O sea, bíblicamente hablando, nosotros, ¿cómo oramos nosotros los cristianos? También sí tenemos disciplina y que debemos de tenerla, ¿no? Que orando, de por sí siempre oramos a la madrugada, sacamos tiempo en el día, en las noches, pero a veces en nuestra vida, nuestros cristianos, a veces hay, de pronto en esa parte, leemos así, indisciplina o desorden en cuanto a la oración, ¿no? Pero usted mira que los musulmanes sacan 5 oraciones diarias, amén. No encuentra en la Biblia, pues, que profetas como Daniel, como David, que oraban 3 veces al día, ¿no? Jesús, que oraba también, era muy disciplinado en la oración como hombre. Eh, eh, los judíos también, ¿no? Los judíos como tal tienen sus horas de oración. Se encuentra cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Es importante que nosotros, como conocedores del Dios verdadero, siempre tengamos también nuestras horas para hablar con el Señor, ¿no? Una disciplina en la oración. Ok. El tercer y cuarto y quinto pilar, encontramos aquí que el tercero es el Saúl, que habla del ayuno diario durante el mes de Ramadán. De todos los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, absteniéndose de eh, comida, bebidas, relaciones sexuales. Dice que los enfermos, los ancianos, las mujeres en menstruación, lactando, embarazadas y aquellos en su viaje pueden romper el ayuno y recuperar el mismo número de días más tarde en el año, previsto que su salud se los permite y se encuentren capaces. Entonces, mire que mientras que el ayuno es beneficioso para la salud de uno, este principalmente es para autopurificación y autocontrol. El Corán, capítulo 2, verso 183, dice que creyentes, el ayuno es prescrito para ustedes, así como lo fue prescrito para aquellos antes de ustedes, para que así ustedes aprendan el autocontrol. O sea, lo hacen el ayuno para practicar eso, ¿verdad? Para aprender la templanza, ¿no? El dominio propio, lo que es el autocontrol. Entonces, ellos lo hacen en el mes de Ramadán, creo que es el mes noveno para ellos. Más o menos la fecha es entre febrero y marzo. Febrero y marzo es el mes de Ramadán. Entonces, mire que es algo que lo tienen como dicen, un pilar, ¿no? Un fundamento de ellos. Amén. El ayuno en Ramadán, que fue en el mismo mes, lo hacen también recordando que fue en el mes en que Mahoma pues recibió la revelación del ángel Gabriel. Ajá. El pastor Alexander Vega, Dios lo bendiga. Bien, mi pastor, gracias. Mi pastor, Dios le bendiga. Amén, Bueno, amén. Arley, no, observo, simplemente lo que observo que entre el Islam y el judaísmo tienen muchas similitudes, ¿no? O sea, muchos parecidos. Eh, por ejemplo, lo que estamos hablando de un solo Dios. También tienen algunos profetas como del judaísmo como como profetas también. O sea, tienen muchos parecidos, ¿no? La disciplina, las oraciones. Entonces, tienen muchas similitudes entre el Islam y el judaísmo, ¿no? Una cosa que yo quería preguntarle también era sobre los palestinos. Ellos son islámicos, ¿cierto? Son del Islam. Sí, el territorio de Palestina es muy, eso, la mayoría de allí son musulmanes, ¿no? Por eso usted encuentra guerra entre Palestina e Israel, ¿no? Judíos y palestinos, porque son Ya, respaldados mucho por los musulmanes, claro que sí. Ajá. yo he oído, mi pastor, bueno, no sé
Bueno, no, no. Vale, entonces para no salirnos del tema. Ok, ok. Gracias, pastor. Lo bendiga. Entonces, es el tercer pilar, ¿no? El ayuno de Ramadán. El cuarto pilar es el asaque, que habla de dar limosna, ¿no? Eh, es un fundamento importante del Islam, donde ellos pagan anualmente del 2.5 de sus activos líquidos y ayudan a huérfanos, a pobres, viajeros, deudores y otros necesitados, ¿no? O sea, esto es parecido a la mayordomía cristiana también. Entonces, pero ya es como una ley, ¿no? Un fundamento para ellos que deben de dar el asaque, el dar limonas, que es para también para ayudar a extender su fe, ¿no? Su religión. También lo hacen para eso, para extender su religión. Dice que el asaque se pagan diferentes tasas, cultivos, cosechas, rebaños, oro, plata y mercancía. ¿No? Y lo sacan también, ya dice que el saque es esencialmente un ejercicio personal sin un control intermediario y puede ser dado directamente a sus destinarios, aunque frecuentemente hay una tesorería central en quien lo colecta, ¿no? Sé que en tiempos recientes Pakistán, Sudán y Arabia Saudita han prolongado una legislación para hacer cumplir el asaque, para hacerlo cumplir como tal. Entonces, mire que ellos también demuestran su fe en esta parte, dando sus activos líquidos, dando limonas a la gente necesitada y también para la extensión de su religión. El quinto pilar es el Hajj, ¿no? Que habla de esto del peregrinaje a la Meca en el 12º mes islámico. El peregrinaje que dice que es obligatorio solamente para aquellos que física y financieramente son capaces de hacerlo, pero dice que sin embargo más de 2 millones lo realizan anualmente. Ajá. Ellos vienen de todo el rincón de la tierra y imagínense 2 millones que se reúnen ahí en la Meca. Usted ha visto videos que es una cantidad de gente que se reúne allí increíblemente en ese peregrinaje, ¿no? Dice que los peregrinos visten ropa especial, vestiduras simples, las cuales quitan la distinción de clase y cultura, de modo que todos se presentan iguales ante Dios. Los ritos del Hajj, los cuales son de origen abrahámico, incluyen dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba en el monte de Safa y Marwa, así como lo hizo Agar, ¿no? La sierva de Abraham, durante su búsqueda de agua, cuando ella estaba buscando agua, ¿no? Con su hijo. Después los peregrinos se reúnen con las amplias llanuras de Arafat y se unen en la oración para el perdón de Dios, en lo que suele pensarse en una vista previa del día del juicio. La conclusión de Hajj, o sea, del peregrinaje, es marcada por un festival, el Eid al-Adha, el cual es celebrado con oración e intercambio de regalos en comunidades musulmanas en todas partes, en toda parte, ¿no? De comunidades musulmanas en todas partes. Este y el Al-Fitr, un día festivo que celebran el fin de Ramadán, son 2 feriados del calendario islámico, ¿no? Fiestas que hacen ellos también de esta manera. Entonces, el Hajj es el peregrinaje que físicamente hacen directamente allá en la Meca, ¿no? Entonces, son 5 pilares. Si en un examen, si en el examen yo les pregunto, escríbame los 5 pilares de Milán, tranquilo, no tiene necesidad de escribirlos en árabe, ¿no? Con estas palabras hak, asaque, saún, chajada, sino que usted pone, los pone en español como tal, ¿no? El ayuno, el dar limosna, el peregrinaje, de que Dios es uno solo, el conjunto de oraciones, todo esto lo puede poner así. Si lo aprende como está ahí, tal como en la cartilla, pues está bien, pero no es como se dice, obligatorio ponerlo con su nombre, porque a veces nos enredamos escribiendo los nombres. Listo, entonces, estos son, aquí también están explicados en esta imagen, más claramente. Aquí encontramos el símbolo del Islam, ¿no? Aquí está esta media luna con esa estrella, es el símbolo del Islam. Entonces, aquí podemos resumir Chajada, la frase no hay Dios más que Allah y Mahoma su profeta, Salat, 5 oraciones al día mirando hacia la Meca, Asaque, darle limón a las personas más pobres de la comunidad, Shaun o ayuno, el ayuno durante el mes de Ramadán, y Hajj, la peregrinación a la Meca, ajá, que es una obligación viajar una vez en la vida a la Meca, ¿no? Una vez en la vida es una obligación viajar. Bueno, hermano Gerson, que casi no le doy la mano porque está como
rosadita. Bueno, sigue, hermano Gerson. Está el color de nuestra piel. Oiga, pastor, quería preguntarle ¿hay alguna diferencia entre el Islam e islamismo? ¿O es algo de Diferencia. semántica, o sea, términos nomás? No, el término, ya sea que la Islam y islamismo es lo mismo, o sea, islamismo es como la abreviatura del Islam, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Islam, islamismo. Se refiere, estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Como tal, claro. ¿Y Ajá. ellos, digamos, tienen injerencia política también o solo Sí, religiosa? claro, también tienen gerencia política, sobre todo en los, como digo, en los países que son netamente musulmanes, tienen gerencia en la política. O sea, su constitución va en mano del Corán. La constitución va en mano aliado con la religión de ellos como tal. Claro que sí. En los que son países pues musulmanes, netamente musulmanes, ¿no? Ajá. Profe, escúcheme, ¿podemos decir como Irán? Sí, Irak, Arabia Saudita, Qatar, que son países así de esa manera que son netamente musulmanes y varios por allí que también son de Arabia Saudita, algunos países asiáticos, hay países africanos, hay unos países africanos que son musulmanes como tal, porque se dice que ellos envían anualmente eh, más de 1.000 misioneros, o sea, ellos envían más de 1.000 misioneros en el mundo, envían misioneros a cada momento, una de las cosas en que ellos, porque son personas también sus tierras son muy millonarias, muy enriquecidas, y invierten mucho en eso, y por eso es que el número de ellos ha crecido bastante, porque invierten, ¿no? Invierten para que su vez sea extendida, la creencia ya sea extendida. Ajá. Hermano Luis Alfredo, luego Pastor Javier Díaz. Dios lo bendiga, Manuel. Amén, Una amén. pregunta. En realidad, por decir que podemos creer concretamente que para ellos, por decir Alá, pero algunos dicen Alá es el mismo Dios que nosotros adoramos, solamente que ellos lo llaman así. Pero también podemos pensar que Alá realmente no es el Dios verdadero, porque hay algunas cosas donde algunos dicen que Alá era un dios del panteón antiguo de los árabes, es decir, uno de los tantos dioses paganos que se adoran. Entonces, que Mahoma como que lo elevó a ese lugar de ser el dios verdadero y el dios único. Entonces, porque a veces como nosotros como cristianos pensamos que el dios de ellos es el mismo dios de nosotros, solamente que ellos no aceptan la revelación de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos decir sobre eso? Gracias. Gracias, mi hermano. No está bien su apreciación, hermano. Es como todo, porque, por ejemplo, en el hebreo se encuentra mucha, por ejemplo, la plaza de Elohim, Adonai, que también lo usaba el paganismo también usaba la frase Elohim, ¿no? Para referirse a Dios y a dioses, ¿no? Entonces, pues sí puede ser lo que usted está diciendo. En árabe se refería al Dios, a dioses árabes de antes de que, pues, Mahoma tuviera esa revelación y que luego lo aplicó ya el Dios verdadero como tal. Pero sí, claro, nosotros sabemos que en cierta manera no es el mismo en el sentido pues del carácter de Dios que conocemos, ¿no? El carácter de Dios como Dios se nos ha revelado a nosotros y como dice la Biblia y como nosotros lo hemos experimentado. Gracias, Pastor Luis Alfredo. Hermano Javier Díaz. Gracias, Dios me le gracias. bendiga, mi pastor, bendiciones. Va a ser un aporte en cuanto a lo que usted decía, que se han propagado, pues se han expandido mucho. Y es que ellos te visitan en la casa, te mandan correos, te están visitando, que si quieres hacer parte del ILAN, incluso aquí en Colombia hay fuerza, aquí en Colombia ya tienen templos donde ellos se reúnen y todo, y te invitan y te están llamando constantemente para que hagas parte de ellos. Sí, así es. Es verdad lo que dice el hermano. En Maicao, ¿no? En Maicao hay una pequeña mezquita allá, en Maicao, y se han tratado de extender aquí en Colombia. Y son personas
que invierten en lo que creen, ¿no? Que hacen, también trabajan fuertemente para eso. Hermano Brian Hernández. Pastor, pues el tema es más que nada cómo uno hace en esos aspectos, porque cómo se le evangeliza a ciertas personas así. Porque pues yo he escuchado casos en los cuales tenía que aparecérseles Dios mismo a la persona, una imagen, una visión, un sueño, donde Dios mismo se le presentaba o alguien le decía que el que estaba adorando no es así para que ellos cambiaran de forma de pensar. Lo más duro que yo he visto del Islam es sus costumbres, lo que hace que sus hábitos, lo que hace que ellos sigan creyendo en eso es que sus propios hábitos no los dejan creer en otras cosas. Entonces ahí tenemos una problemática en la cual uno no sabe cómo acercársele a ellos porque inclusive ellos lo pueden tirar a uno a mal. Y cuando llega un momento en el que ellos ya son mayoría, ellos intentan eliminar cualquier otra religión. Entonces, eso es un problema que puede estar pasando actualmente y no sabemos. Yo por lo menos no sé cómo actuarles. Yo no Sí, sé eso es cómo verdad lo que hablarles. usted dice, porque son criados mentalmente de esa manera, ¿no? Que esa es la religión, la única religión que salva. Y culturalmente se han levantado también así, culturalmente, políticamente, en cuanto a la religión, todo eso se han creado y no es fácil, ¿no? Aunque sí se han escuchado muchos testimonios de cómo musulmanes se han convertido al cristianismo por esa misma causa, ¿no? Porque no tienen libertad de poder creer otra cosa. Es eso o morir, ¿no? Es eso o morir, como tal. Hay una rama del islamismo que eso es lo que ellos llaman guerra santa, o sea, el que no crea en Alá tiene que morir, el que no crea en el profeta Mahoma, su destino es la muerte, entonces se convierte en eso, ¿no? No hay libertad de escoger, no hay libre albedrío, ¿no? Como en el En caso una del obligación. sí, eso, como en el caso del cristianismo, que la persona tiene su libre albedrío, crea o no crea, tiene su libre albedrío. Amén. En cambio, sí hay como una obligación en cuanto a eso y en cuanto a la familia, ¿no? Sus hijos tienen que ser musulmanes y sus hijos tienen que ser sí o sí tienen que ser musulmanes. Ajá. Porque si no eres, te desheredan, te desechan, tienes que huir de esos países, tienes que salir huyendo, pues, porque lo contrario lo que te espera es dolor, muerte, La muerte. padecimiento, cárceles. Ajá. Pastor Víctor Gómez, luego vamos a seguir y luego otros participan. A ver. Sí, mi pastor, Dios me lo bendiga. Yo quería hacer un aporte estudiando en los talleres, me di cuenta que ellos venían bien porque ellos reconocen los patriarcas, Sí, Abraham, a Moisés y todo esto. Y digamos que esos pueblos venían bien con la fe en el Todopoderoso hasta ese momento, digamos que crean en el mismo Dios de Israel. Eso es lo que he notado yo. ¿Dónde estuvo el error más grande? Fue en lo que Mahoma les infundió a ellos porque Mahoma recibió una supuesta revelación del Dios Todopoderoso y a través de esa supuesta revelación, entonces, él escribió el Corán. Y el Corán es un libro totalmente contrario al Dios de Israel o al Dios nuestro. Es un libro pues muy contrario porque habla de un Dios demasiado sanguinario que no tiene libre albedrío. Entonces yo creo que el Corán ahí enredaron. En lo personal pienso que fue una influencia demoníaca que tomó a este hombre Mahoma para destruir ese pueblo, para llevarlo por un camino incorrecto. gracias hermano por su aporte. Hermano Darío Muelas, hermano Darío, Gol. Sí, ahí me escucha. sí, Bueno, yo la verdad, pues yo tengo el Corán y uno de la parte que ellos más exalta a Alá como el Dios misericordioso, que Él es el Dios clemente pero misericordioso. Y hay una parte del Corán que es la parte de un escrito del Sura, porque ustedes saben que en el Corán hay escritos de los profetas, pero uno de unos escritos del Corán, él dice que creemos en Dios en los que nos fue revelado y en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac y a Jacob y a las tribus, en lo que fue dado a Moisés y a Jesús, en lo que fue dado a los profetas por su Señor.
No hacemos diferencias entre ninguno de ellos y nos sometemos a él. Y si creemos en lo mismo que vosotros creéis, estarán ciertamente guiados, sin dar la espalda, estarán ciertamente opuestos a la verdad. Dios será suficiente para ti frente a ellos. Él es el quien todo lo oye y quien todo lo ve. Y más adelante de los escritos del Corán, en la parte 3 dice que estos son los mensajeros, algunos de ellos le hacen favorecidos sobre los otros. Dios habló a algunos de ellos y a otros les elevó la dignidad. Y ellos dicen que dimos a Jesús, mira esta parte, dimos a Jesús, hijo de María, la prueba más clara y le fortalecimos con el Espíritu. Si Dios hubiera querido, sus seguidores no habrían peleado entre ellos después de haberles llegado las pruebas claras, pero discreparon, algunos de ellos creyeron y otros no creyeron, aunque si Dios hubiera querido, no habría peleado entre ellos, pero Dios hace lo que Él quiera. Entonces, son cosas que a veces uno lo pone a pensar. Ya, buenos aportes, hermano. Está bien, buenos aportes que usted tiene. Y claro, no, ellos no rechazan a ninguno de los profetas, ¿no? Nuestros, digámoslo así, de la Biblia, del judaísmo, el cristianismo. Pero, digámoslo así, la palabra que ellos creen, pues así de manera, sobre todo es que la gente crea en el último profeta, ¿no? O sea, crean los demás profetas, pero no puede pasar por alto el último profeta y la última revelación, que es el Corán, ¿no? Que el Corán es la última revelación de Dios hacia la humanidad, pues según ellos, ¿no? Según ellos. Ajá. Miramos aquí de que la salvación, en cuanto a la salvación, el concepto islámico dice que la humanidad nace en estado de inocencia con habilidad innata de conocer a Dios. No existe pecado original ni necesidad de salvador. La salvación se obtiene mediante creer en el único Dios, haber un arrepentimiento sincero, hacer buenas obras que superen las malas y esperar la voluntad de Alá, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, los musulmanes nunca pueden estar seguros de la salvación futura, ya que dependen de sus buenas obras y la decisión final de Alá. O sea, Alá al final es el que decide si la persona es salva, sus buenas obras superan las malas que hizo. Amén. Entonces, ellos nunca van a estar seguros de su salvación, porque al final es la voluntad de Alá quien decide quién se salva y quién no se salva, ¿no? Ok. Miramos aquí también, bueno, el Islam en el mundo moderno, hablando de las mezquitas, el yihad y la religión global, ¿no? Entonces sabemos que una mezquita es una casa de oración musulmana, ¿no? Mezquita se deriva del árabe masjid, con una influencia francesa definida y significa lugar de postración. O sea, mezquita significa lugar de postración. Las primeras mezquitas probablemente fueron alojamientos hechos de troncos de palmas y techos de fibra. Las dos formas básicas de mezquitas modernas son las hipostilas, en las cuales el techo es soportado por pilares, y las de cúpula, en las cuales las paredes están rodeadas por una cúpula. Las mezquitas proveen espacio para adoración, oración, enseñanza y estudio, ¿no? Es donde ellos se postran, ¿no? De orar y todo eso para estudiar la palabra de Dios. Entonces, los musulmanes oran dando cara a la Meca. Dentro de la mezquita, la dirección hacia la Meca, usualmente indicada por una alcoba vacía. La mayoría de mezquitas contienen minaretes, torres de donde el muezín convoca a los fieles para que acudan a la oración, como una campana, ¿no? El minarete es un símbolo de la supremacía y unidad de Dios, ¿no? Como la mezquita que hay allí en Maicao. Yo no sé quién la ha visto, quién de lo que está estudiando aquí vive por ahí cerca, o quién de ustedes ha conocido allá esa mezquita. ¿Alguno de ustedes? O paseando, que han ido por allá de turismo, han llegado a ver esa mezquita por allá en Maicao, en La Guajira. ¿Ninguno? Bueno. Sí, mi hermano, yo en las veces que he ido a Maicao sí he visto la mezquita, ¿no? Ya. ¿Ya ha llegado a entrar? No, mi hermano, no he entrado, pero sí he pasado por ahí, la he mirado, me la he mostrado. Está bien. Bueno, entonces también habla del yihad. Todos sabemos que el yihad se refiere a la lucha o al esfuerzo
que hacen los musulmanes en contra del pecado, ¿no? Y eso también habla de defensa de la fe, defender su fe. Ajá, defender el Corán, defender todo lo que es en contra de Dios. Eso es lo que se refiere el yihad. Y el yihad dice que los musulmanes popularmente se refieren a cuatro expresiones de yihad. Yihad de la lengua, hablar sobre su fe. Yihad de la mano, expresar su fe en las buenas obras. Yihad del corazón, hacer de su fe una fuerza para el bien. Y yihad de la espada, defender su fe cuando es atacada. Ajá. ¿Cuántos se recuerdan de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001? ¿Qué fue lo que pasó ese día? El 11 de septiembre del 2001. Que atacaron las Torres Gemelas. Eso, el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos, ¿no? Torre Gemela, la Casa Blanca, el Pentágono, ¿no? Entonces, eso quedó marcado en la historia, pues, de Estados Unidos y del mundo entero, lo que pasó. Yo recuerdo que yo estaba en el Instituto Bíblico. Esos días entraba segundo año y cuando llegué del instituto, recuerdo de que la noticia mundial era esa. O sea, la noticia era que un avión se había estrellado con una de las torres y que pensaban que era un accidente normal, ¿no? Cuando el momentico están dando la noticia, el momentico directamente cayó otro avión en la otra torre y luego que cayó otro avión por allá en el Pentágono y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya vieron que era un ataque que tuvo que ver con esto, ¿no? El yihad de la espada, este yihad, ese ataque musulmán, ¿no? Porque ellos defienden su fe cuando es atacada y lo hacen físicamente, ¿no? Ellos defienden a espada cuando atacan su creencia, atacan sus naciones, atacan pues lo que ellos, y eso siempre dio guerra, y eso actualmente guerra de todo esto, ¿no? A nivel mundial como tal. El yihad, lucha de esfuerzo para defender la fe de ellos, aún con su propia espada, con su propia vida, ¿no? Porque creo que hay una norma, creo que hay un mandamiento en el Corán de que dice que el que muere por su fe, ¿no? Que el que muere por defendiendo a Alá y sus principios, a Mahoma, tiene la vida eterna, ¿no? Justamente se son salvos porque y usted encuentra ellos que ellos se suicidan por la fe, ¿no? Como el caso de los ataques a las Torres Gemelas y muchos ataques a nivel mundial que han habido de eso, porque para ellos es salvación morir por Alá, ¿no? A un precio de su propia vida. Ajá. Hermano Alexander Vega, adelanta la mano otra vez, o es la misma mano de ahorita, o esa es la mano izquierda, la otra fue la derecha, esta es la mano izquierda. La mano izquierda, primero fue la Bueno, derecha. listo, mi hermano. Hermano Arley, no, quería preguntar, en realidad, Abraham, ¿qué papel juega en el Islam, pues, para que, digamos, se tenga esta guerra, pues, para ellos santa, con el judaísmo? Porque Abraham fue el padre de Ismael. Ismael, la descendencia de Ismael son los árabes. Entonces recordemos que la religión islam nació fue en Arabia Saudita, en los árabes, son países árabes de por sí. La mayoría de países árabes son musulmanes. Entonces Abraham cumple, es el padre de los árabes, es el padre, por eso está en esa guerra, ¿no? O sea, O sea que en para realidad, ellos Ismael fue primero que Isaac, pues bíblicamente es así, pero todos sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa, Ismael no fue el hijo de la promesa, pero ellos defienden eso, que Ismael fue mayor, por eso, por eso tienen dominio sobre, quieren tomar dominio sobre Israel, porque pertenece, que supuestamente Jerusalén, Israel, es herencia, amén, de los árabes y que les pertenece a ellos y por eso están siempre esa guerra como tal. Ajá. Mano Gerson. Y pastor, precisamente esa ha sido la lucha que han marcado la lucha palestino-israelí, ¿no? Por la cúpula de la roca. Porque pues para los judíos, ahí fue donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y pues para los musulmanes, ahí ascendió según ellos, ¿no? Asciende. Entonces, esa ha sido siempre la disputa, tanto de judíos y palestinos.
Gracias, mi hermano. Entonces, mire, hablando del yihad, dice que el Corán urge a que luchen por la causa de Alá y maten a los paganos donde quiera que se encuentren. Cuando quiera que los creyentes encuentren incrédulos, se les alienta a los musulmanes a que los maten, a que peleen con los que no creen en Alá y en el último día, ¿no? Aquí muestra en el capítulo 2, versículo 244, el hermano Muelas que tiene el Corán, puede rectificarlo si encuentra eso, ¿no? Que dice que los creyentes, cuando quiera que los creyentes encuentren incrédulos, se les alienta a los musulmanes a que los maten, a que peleen con los que no creen en Alá y en el último día, ¿no? El día del juicio. Entonces, la tradición aprueba la violencia contra los infieles y aquellos que abandonan el Islam como su religión nativa y elegida. Si los que abandonan el Islam son castigados, ¿no? Y algunos matados, ¿no? Por eso casi siempre pasa, usted encuentra testimonios, yo miré un testimonio de un musulmán que convirtió al cristianismo, le tocó que huir, ¿no? De su país como tal, llegar a un país protestante, un país católico para poder vivir, ¿no? Porque no podía ya vivir con su familia y en su nación como tal. Y que el pelear y el matar son descritas como actividades queridas. La apostasía se castiga con la muerte, ¿no? Y esto ha sido también hasta en casi muchas religiones, ¿no? Siempre ha pasado de que el que no esté en su religión debe ser castigado, ¿no? Con la muerte debe ser castigado el que traiciona su fe, pero sabemos que el Señor siempre está diciendo, Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿no? El que quiera ser mi discípulo. Siempre Dios está invitando a la gente a que venga a Él voluntariamente, ¿no? El que quiera realmente seguirlo. Incluso en un tiempo, hasta todos sabemos que el mundo católico, hubo un tiempo que también pasaba esto, ¿no? El que no se sujetaba a su fe, a su religión, habían castigos para los protestantes en el tiempo de la Reforma, que tantos gente murió, lo llamaba la Inquisición, por causa de esto, que ellos después lo reconocen, ¿no? Que ya en esta época el mismo mundo católico universal no fue una buena decisión haber hecho eso en ese tiempo, ¿no? Ellos lo reconocen actualmente. Entonces, lo mismo aquí con el Corán y las tradiciones presentan el yihad como coercitivo y violento. Los musulmanes lo entienden como un esfuerzo, lucha para brindar justicia y paz sobre la tierra. Ajá. Entonces, tremendo esto, ¿no? Pues yo una vez yo una vez un video que representa, alguien explicaba que la gran ramera Apocalipsis no era el mundo católico, sino que era el mundo musulmán. Y mostraba y tenía argumentos, ¿no? Según según los versos, la explicación, las indicaciones que da Apocalipsis acerca de la gran ramera, de la gran Babilonia, y mostraba muchas cosas acerca del que era el mundo musulmán o el islamismo, ¿no? Pero ya estos son, digámoslo así, teorías, ¿no? Teorías como tal. Entonces, esto es, mis hermanos, el Islam es la religión más joven de todas las 5 religiones grandes del mundo. Para terminar aquí, se fue fundada en el séptimo siglo por Mahoma, quien recibió una serie de revelaciones del único Dios verdadero. Dentro de los 100 años de su fundación, el Islam abarcó el norte de África, el Medio Oriente y mucho de Asia, gracias al celo de evangelización de los ejércitos islámicos, quienes ofrecieron a sus enemigos conquistados la conversión al Islam o la muerte. La salvación para un musulmán o entrada al cielo es obtenida mediante las buenas obras y la voluntad de Alá. Sus 5 pilares: Shahada, la afirmación de un solo Dios; Salat, el conjunto de oraciones diarias; Shaun, el ayuno diario durante Ramadán; Asake, dar limonas; y Hajj, el peregrinaje a la Meca en el 12º mes islámico, dan estructura a la vida islámica. Amén. ¿Alguna pregunta o alguien tiene algún aporte más para decir en esta hora? A mi pastor, que con esa forma de evangelizar crece rápido la congregación, le digo. Ay, hombre, ¿será que hacemos lo mismo, pastores? ¿No? Presionar. No, eso, como digo, eso pasa sobre todo en sus países, políticamente hablando, que son musulmanes. Porque ellos, para otros países que van a evangelizar,
y que van a llevar misioneros, tienen que hacerlo sujetándose a la constitución que hay en ese país como tal. Ya no pueden, no pueden presionar a nadie, a ninguno a volverse musulmán, sino que lo evangelizan a la gente normalmente para que conviertan. Eso sí, a sus familiares sí tienen que ser, ellos sí son presionados a su familia que crean como tal en su religión. Pastor Gonzalo, Dios lo bendiga. Amén, hermano. Bueno, ha sido impresionante la manera como ellos crecen y verdad, el empeño que colocan, colocando sus recursos, colocando todo. El problema que vemos ahí es que ellos están únicamente propagando su religión, pero no van a llevar ni un mensaje de paz, de verdad, de salvación, porque aquí en la introducción dice que el Islam se dio una palabra árabe que significa paz y en realidad ellos lo que hacen es una guerra muy grande, es muy contradictorio, o sea que ellos se puede que crezcan mucho en cuanto a miembros, pero la verdad es que están haciendo un trabajo muy malo en el mundo porque están, o sea, están quitando a la gente la oportunidad de conocer la verdad, sembrándole esa mentira. Sí, es verdad, o sea, su nombre que significa paz y sumisión, en cierta manera se contradice, ¿no? Tiene la razón. Paz la quieren buscar obligadamente y la sumisión, pues se refiere sobre todo a la sumisión de ellos a Dios, ¿no? La sumisión de ellos a Mahoma, a su palabra. Pero de paz, sí de pronto deja mucho que desear, ¿no? La paz. Ya creo que tenemos la hora. Quiero decirles, hermano Aimer, a ver, ¿qué encontró usted allí? Díganos, a ver. No, no se nos Bueno, va a aquí volver musulmán teniendo el Corán. Bueno, ojalá. Pues solamente quería pues aportar algo, mi pastor, y es que así como ellos conquistaron un cierto territorio o como se extendieron cuando la primera vez, era la forma de ellos conquistar. Y hay un territorio que fueron, como decir, la India, una parte de la India y también España. Entonces, algunos presidentes se han informado en estos tiempos que debemos tener cuidado con esta religión, de no dejar entrar a nuestro país, porque la estrategia de ellos es convertir a muchas personas al Islam para luego ellos conquistar esa tierra, o sea, políticamente apoderarse, sí es donde ellos vayan. verdad, para que políticamente ellos también se apoderen de los territorios. Ajá. Gracias, hermano, por ese aporte. Hermano, ya por último, ya saben que esta semana se les va a indicar, va a abrir la plataforma para el examen. ¿Qué deben de estudiar? Mire, estudien las 5 religiones en su orden, como la estudiamos, pues en su orden de fundación. Estudien también el libro sagrado de cada religión. Ajá. Estudien también, bueno, cuáles son las religiones monoteístas de las que vimos. Estudien su fundador, el libro de ellos. Estudien parte de su doctrina, pues uno o dos puntos de su doctrina. Ajá. Estudien, ¿qué más les digo aquí? Estoy mirando aquí el examen. El país donde se originó, estoy en el país donde se originó, eso. El Dios de ellos, estudie el Dios de ellos. ¿Qué más les digo aquí? Bueno, sus profetas, ¿sí? Profeta de ellos, como hablamos, su doctrina, bueno, los 5 pilares del Islam en este caso, eh, el fundamento del judaísmo. Bueno, sí, es sencillo, hermano, la verdad es algo muy general. Ajá. Es lo que ustedes deben de estudiar, qué es la Pastor, una Torá, pregunta. cuáles son las 3 fiestas judías. ¿El fundamento de qué dijo usted ahorita? Sí, el fundamento del judaísmo, eh, qué es la Torá, bueno, de las 7 fiestas judías que llevan 3, cuál es la religión que más seguidores tiene, escriba el orden de religiones con más seguidores, así, el orden de, según el orden de seguidores, ¿no? Con quién es primero, y así sucesivamente los 5, ¿no? Pastor, para solicitarle si solamente puede hacer preguntas del budismo No, son de las 5. O del hinduismo, porque que no nos vayamos a confundir ahí cierta similitud en esas dos.
No, si van a haber preguntas de cada religión, claro está, pero como le digo, algo general. El hinduismo, budismo, son de las 5 religiones que hemos visto: hinduismo, budismo, cristianismo, Pastora judaísmo Blay. y islamismo, claro está. Y mire, tranquilo que el examen va a ser de selección múltiple, o sea, se lo envía, usted solamente tiene que escoger la respuesta correcta. ¿Listo? Excelente, excelente. Así Ok, va a ser, ¿no? gracias. Entonces, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Pásenla pastor. bien este fin Amén, de Amén, año. amén. Dios lo bendiga, Estén pastor ilesos en Andrés. sus Muchas gracias por congregaciones. todo. Amén. Amén, Dios amén, le amén. bendiga, Muchas pastor. gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Espero que